Yo quiero compartirles algo, y porque se presta en los días navideños, como hoy en diciembre. Sabemos que las fiestas y todo, pero es algo que nos debe de recordar siempre al Señor Jesucristo. Yo quiero que pongamos, es una profecía del profeta Isaías. Hace 700 años antes de la venida de Cristo hubo una profecía. El profeta Isaías estaba cautivo en Babilonia con el pueblo, estaban en esclavitud. Pero me llama mucho la atención, se imaginan, 700 años se profetizó la venida del Mesías, y hasta el día de hoy viene siendo vigente. ¿Por qué? Porque el día de hoy tú y yo compartimos al Dios que está vivo. Y Isaías capítulo 9, versículo 2, si lo puedes poner, Oscar, por favor, me llamó mucho la atención. Y de aquí yo quiero, después de esto, quiero mirar en los evangelios, en el Nuevo Testamento, cómo sí se cumplió esta profecía ya cuando vino Jesús. Pero me gusta lo que dice. Fíjense lo que dice aquí, vamos a poner atención. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Y en Mateo capítulo 4, versículo 16 y 17 se cumple esto, lo que el profeta Isaías había profetizado hace 700 años atrás. Y yo quiero compartir algo que yo creo que es bien importante. Si puedes poner Mateo capítulo 4, nada más para que no digan que es mentira, decir, no, pues ¿de dónde lo sacó el pelón no? Pues de la Biblia, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 15 al 17 dice: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. Y los gentiles representan a nosotros, los que no somos pueblo de Dios. Eso somos tú y yo. Dice el 16, dice: la gente que estaba en la oscuridad ha visto, o sea, se cumple la profecía del profeta Isaías, ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Y es lo que Jesús vino a hacer en el principio de su ministerio. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está aquí con nosotros el día de hoy. Jesús está contigo, Jesús está conmigo. Y yo lo que quiero compartir el día de hoy, porque se presta por las fechas navideñas. Si tú te fijas, qué bonitos adornos, gracias a la hermana que los hizo. La hermana se dejó caer bien machín, puso adornos y puso esto bien bonito. Pero esto me llamó mucho la atención, porque estas luces deben recordarte que Jesús es la luz del mundo. Es la luz del mundo. Jesús vino a traer luz y vino a iluminar en una tierra que estaba sentado en tinieblas, en pecado. Vino a dar vida. Vino a sacar a la luz lo que a nosotros nos tiene apartados del Señor. Vino a darnos una guianza a través de la luz. Y eso es lo importante de la Navidad. Sí está chilo comer jamoncito con puré de papa, y que el macarrón y los frijolitos puercos y los regalos, está bien, porque es parte de. Pero lo más importante es que la luz venga a tu vida. Eso es lo más importante. Que la Navidad recuerde que vino el Salvador al mundo a traer vida a lo que estaba perdido. Vino a rescatar y a buscar lo que estaba perdido en la oscuridad. Y esos fuimos tú y yo. Por eso la Navidad tiene su significado, que vino la luz a la tierra a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que representa la Navidad. Tu regalo más hermoso que tú puedes recibir en esta tierra es a Jesucristo en tu corazón. Esa luz que brilla, esa luz que saca al descubierto lo que viene siendo el pecado oculto que hay en tu corazón. Ese pecado que no te ha dejado avanzar, ese pecado que no te deja acercarte confiadamente al trono de la gracia. Esa luz que te guía hacia un propósito en esta tierra.
Esa luz que alumbra tu casa, esa luz que alumbra donde quiera que tú pises, esa luz es lo que tú y yo debemos de recibir. Tú y yo hemos recibido muchos regalos. La salvación, la vida eterna, porque para allá vamos, porque lo declaro en el nombre de Jesús. Más de 7,000 promesas que están escritas en la Biblia para nosotros. La liberación del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre tu vida cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos esa luz. La sanidad de un corazón herido, la renovación de una mente que estaba trastornada, las cadenas rotas de una esclavitud, de un pecado. O sea, Dios ha bendecido nuestras vidas. Y creo yo que tú y yo debemos de recordar la Navidad, que Jesús es la luz del mundo, y tú y yo tenemos una tarea que debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que son inconversas. Es nuestro deber enseñarles que la luz es lo mejor que tú y yo podemos recibir el día de hoy. Y la luz viene siendo metáforas. ¿Qué es una metáfora? Representa a alguien o algo. O sea, la luz representa Cristo. Hay vida en nosotros. Son metáforas como el aceite, el agua. Son cosas que representan algo. El día de hoy la luz ha venido a tu vida. Y esa luz, tú y yo, es nuestra responsabilidad de mantenerla encendida. Yo quiero volver a rectificar las palabras que dijo Jesús. Juan capítulo 8 versículo 12. El tema es: Jesús es la luz del mundo. Ese es el tema. Pero fíjense lo que dijo aquí Jesús. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. Una persona que no tiene a Cristo camina en tinieblas. Una persona que no tiene o conoce de Dios anda en oscuridad. Pero aquí hay personas que brillan. La luz está en ti, la luz está en tu corazón, la luz está en tu vida. Tú y yo no debemos llevar a cabo las artimañas del enemigo o los pecados oscuros. Tú y yo somos luz para el mundo que está sentado en las tinieblas. Amén. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice, fíjense: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y nos vamos a brincar al versículo 9 del mismo capítulo. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Y esa es la profecía que se cumplió en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 9 versículo 2. Jesús venía a iluminar este mundo. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia a todo lo perdido. Jesús vino a liberar a su pueblo de la persecución, pero también vino a edificar y a enseñar a cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, las enseñanzas que tú y yo recibimos son para edificar la vida personal. Este mensaje también es para la gente nueva, porque hay gente que no entiende. Pero también es para la gente que ya tiene tiempo en el evangelio y en el cristianismo. Tú y yo, los que tenemos tiempo, no porque seamos mejores que los demás, pero unos vamos más avanzados que las personas que apenas están iniciando. Pero hay una tarea que tú y yo debemos de llevar a cabo. Y esa tarea la vamos a llevar cuando nosotros pongamos en práctica en nuestra vida personal que somos luz.
que no andamos en pecado, que no andamos en oscuridad. Juan capítulo 12, versículo 46. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Ese es el trabajo tuyo y mío. El trabajo tuyo y mío es de que recibimos la luz, recibimos a Cristo en nuestro corazón, y nosotros debemos de brillar en la oscuridad de la sociedad, porque vivimos en una sociedad que está corrompida. Vivimos en una sociedad donde es oscura, pecaminosa, y tú y yo, los que hemos sido llamados, somos la luz para ese mundo. Bueno, no para el mundo, para la sociedad. Para la sociedad. Y yo, estudiando un poquito lo que viene siendo la naturaleza, o sea, lo natural, lo que Dios creó, me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que da luz aquí en la tierra? El sol. Y yo me puse a estudiar cuál es la función del sol. Y fíjese lo que es la función del sol. El sol, la estrella de la vida, es lo que da vida. Dentro de la naturaleza es la energía madre que nos proporciona luz y calor. También es una de las principales fuentes de vida para los seres vivos. O sea, trae luz también al ser humano. Eso es en la naturaleza humana. Ahora yo lo voy a poner en la vida espiritual. ¿Qué es la luz? Se define como la vida. Si tú y yo recibimos a Cristo y lo miramos espiritualmente, la luz representa a Cristo en tu vida. Cristo es el que da vida a nosotros. Antes nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros ¿qué? Delitos y pecados. Pero cuando viene Cristo, volvemos a resucitar en una nueva vida. Somos cristianos, seguidores de Cristo, personas que predican el evangelio, embajadores de la palabra de la buena noticia. Eso somos tú y yo. ¿Sí me estoy explicando? También serios, ríanse, like dude, me pone nervioso, Es bueno, es bueno. ¿Sí me estoy explicando lo que viene siendo el significado de lo que viene siendo diciembre, las fechas de Navidad? Es la luz que vino a tu vida. Es lo que tú y yo nosotros debemos de resplandecer. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es el estado de una persona que vive apartado de Dios, una persona que vive en pecado. Y en los evangelios, a eso vino Jesús. Vino a sacrificar su vida ¿para qué? Para el perdón de ¿qué? De nuestros pecados. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora se basa en una decisión si tú y yo pecamos o no. Y creo yo que tú y yo debemos de estar bien agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio en la cruz del Calvario derribó el poder del pecado sobre nosotros. Ahora tú y yo tenemos que tomar la decisión si seguimos a Cristo en la luz o sigamos en la oscuridad del pecado. Eso es lo que tú y yo debemos de definirnos. Y no te estoy diciendo para que te vayas al mundo o a la sociedad a pecar, no. Solamente que tu identidad la tomes en serio como hijo de Dios, porque somos luz. Amén. Una sonrisita aunque sea, por favor, para sentirme mejor. Ya, todo bien. Juan capítulo 3, versículo 18 al 21. Esos pasajes me llamaron mucho la atención porque tú y yo tenemos la oportunidad de decidir qué es lo que queremos el día de hoy. Y me llamó mucho la atención. Fíjese lo que habla aquí cuando somos cristianos. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho:
La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos una gran tarea como testimonio, como cristianos, como hijos de Dios? Levante la mano. Sí, tenemos una gran tarea. Tú y yo reflejamos la luz de Cristo, y tú y yo debemos de mantener la luz encendida con buenas acciones y con buenas obras. La Biblia dice: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú y yo estamos en la cazuelita de las carnitas, nos estamos cocinando, ya no tenemos vuelta de rueda. Tú y yo debemos de ¿qué? Ser luz para la gente que no tiene esperanza o no conoce la esperanza. Tú y yo tenemos una gran tarea. Y si tú eres nuevo en el Evangelio, Dios quiere que lo conozcas a Él a fondo. Dios quiere que conozcas su corazón, sus pensamientos, su actitud. Quiere que conozcas el propósito que Él tiene para ti, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito distinto, diferente. A lo mejor no es en un centro de invitación, no. A lo mejor es en tu casa, a lo mejor es en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, pero tenemos un propósito en esta tierra. Con que uno sea salvo, Dios está contento. Porque cuando Dios dejó las 99, ¿por cuántos fue? No fue por 20, fue por ¿cuántos? Por uno. Y esa es nuestra tarea tuya y mía, ir por uno. ¿Cuántas personas has alcanzado en esta semana? ¿Cuántas personas tú has sido luz en esta semana para alumbrarles una esperanza viva? Ese es nuestro trabajo. No quiero siempre hablar de mí ni nada, no, pero yo le digo a mi esposa: hey, cuando vamos, tratamos de hacer no todo el tiempo lo hacemos porque no se presenta, no, pero con un Cristo te ama, eso a la gente le infundes un aliento de que tú demuestras que Cristo vive en ti, y eso es lo que refleja la luz de Cristo. Amén. Los que son nuevos en el Evangelio, Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere rescatarte de tu vida de esclavitud. Dios quiere que tú conozcas que Él es la luz verdadera que solamente trae vida a tu corazón. Dios quiere liberarte de todas las cadenas y las maldiciones generacionales que uno carga. Dios quiere que tú vivas libre, que tú vivas feliz, gozoso, que disfrutes. Pero los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, Dios quiere que vivamos como hijos de luz. Efesios capítulo 5. Ese es el trabajo para los que nosotros vamos más avanzados, porque aquí hay personas que son nuevos en esto, pero el mensaje es para todos. Pero me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo le habla a los Éfesos. Dice aquí: por lo tanto, vamos a leerlo, son muchos versículos. Ahora me quise poner poquito como más Biblia que palabras, porque creo que es lo mejor. Dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son parte de ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo
y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente, pues ustedes antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Y eso es lo que tú y yo debemos de practicar todos los días, vivir en luz. Iglesia, tú y yo estamos bien bendecidos. Tú y yo tenemos lo que gente desea afuera. Tú y yo tenemos una gran tarea. Tú y yo reflejamos la luz de Cristo, la actitud del corazón, los pensamientos de Cristo. Tú y yo debemos de llevar a cabo lo que Dios nos pide. Nosotros somos la luz, somos la sal y la luz del mundo. Les damos sazón al evangelio. Nosotros brillamos en las tinieblas, en la oscuridad, para la gente que tenga esperanza. Ese es el trabajo tuyo y mío. No se trata de ser egoísta y solamente pensar en nosotros. Se trata de pensar en los demás. La Biblia dice que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuánto amor te tienes tú? ¿Realmente amas a tu prójimo? Porque nuestro deber es llevar a cabo la gran comisión. Nuestro deber es ser luz para la gente que no mira su pecado, que no conoce que va a haber condenación, que no conoce que hay un infierno. Tú y yo, nuestro deber es ayudarlos y rescatarlos. Me gusta el logo de aquí. ¿Cómo se llama aquí? Brazo extendido. ¿Por qué? Porque extendemos nuestras manos para ayudar al necesitado. Eso es el logo de este lugar, brazo extendido. ¿Por qué? Porque ese brazo da luz, ilumina al necesitado y lo jala. La palabra de Dios dice que la luz es vida. La palabra de Dios dice también que la luz saca al descubierto lo oscuro y el pecado de nosotros. Pero también la palabra de Dios es guianza. La Biblia dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. O sea, tiene sus funciones. Y si tú y yo somos luz, tú y yo tenemos una función que tenemos que llevar a cabo. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Para que se desentuman. Si hacemos un reencuentro del 2023, ¿qué cosas no te pasaron en este año? Y hasta el día de hoy tenemos vida. El día 10 de diciembre, no se me olvida porque me tocaba predicar, dije yo, ok, cool. Pero el día 10 de diciembre hasta el día de hoy tenemos vida y estamos donde Dios nos quiere tener. Pero ¿qué cosas no pasaste en el 2023? ¿Qué cosas Dios no te ha respondido en oración? ¿Qué cosas Dios no te ha quitado y te ha dado nuevas cosas? O sea,
Dios nos ha bendecido en este año, ¿sí o no? Sí. Y ahora estamos por concluir el 2023. 2024 viene a la vuelta de la esquina. Hay que autoanalizarnos qué no nos funcionó este año y qué debemos de poner en práctica el año que viene. Nos hace falta más lectura, nos hace falta más oración, nos hace falta congregarnos más, nos hace falta más compromiso. Acuérdese que somos luz y todo eso viene en el paquete. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta a nosotros para mejorar en nuestra vida cristiana? Entendemos que la vida cotidiana nos jala porque así es la vida, el trabajo, en veces los afanes. Pero que este año 2024 tú y yo brillemos más que este año que pasó. Que seamos más entregados y más apasionados en las cosas de Dios, porque nos falta, a mí me falta. Y yo creo que hay muchos que nos falta apasionarnos más. Yo me pongo a meditar en los personajes de la Biblia. Dios los llama profetas, personas como Moisés, como el rey David, como Jeremías, como Isaías, como Salomón. Personajes de la Biblia, y yo creo que ellos fueron luz para el pueblo que estaba sentado en tinieblas, pero creo yo que ellos tenían una disciplina bien tremenda en las cosas de Dios. Y tú y yo tenemos esa capacidad también de tener disciplina para poder nosotros empaparnos más de Dios. No se trata de que estemos gorditos y no, se trata de que haya luz en nuestro interior, que reflejemos la luz, como esa luz que vino al mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no anda en tinieblas, no andará en oscuridad. Hay que reflejar esa luz. Que cuando te pasen momentos difíciles no andemos amargados o estar cuestionando a Dios el por qué, sino que seamos nosotros maduros y que entendamos que es un proceso que Dios nos está llevando, para también dar testimonio afuera a la gente que está pasando por la misma situación que tú y yo. Somos luz. Y yo quiero terminar con esto. Mateo capítulo 5. No sé si le puedes hablar a César, Aarón, por favor. Ese somos tú y yo. Lo que Mateo habla en este capítulo, en esos versículos. Mateo capítulo 5 del versículo del 14 al 16. Ustedes, no solamente está diciendo el hermano Enrique, la hermana Luz, la hermana Aurelia, Ricardo, no, está diciendo ustedes, está hablando en plural. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Versículo 15. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y eso somos tú y yo. Tú y yo no nos podemos esconder con la bendición que Dios nos dio. Tú y yo debemos de reflejarlo afuera en la sociedad. Tu luz que tú tienes no es para que tú la escondas y seamos egoístas y solamente nos quedemos con ella. La luz es para repartirla. Repartirla. ¿Se imaginan que viviéramos aquí sin luz y lo único que nos alumbrara fuera el sol? Pero alguien fue inteligente que hizo. ¿Quién inventó la luz? A ver, el foco.
Tomás, hablaste en lenguas, bro. Todo bien, bro. Alguien, Dios le puso la sabiduría para que hiciera luz. Le dio un don, le dio un talento. Y lo que tú y yo recibimos de don y talento también es para nosotros compartirlo con otros. Y es el evangelio. La luz es el evangelio de la vida. Y tú y yo debemos de dar luz a todos. Tú y yo no podemos escondernos. Tú y yo no podemos solamente. La Biblia dice: da de gracia de lo que gracia tú has recibido. ¿Qué has recibido tú de parte de Dios que va a ayudar a otros? ¿Qué vas a recibir? ¿Qué recibiste tú de parte de Dios que a lo mejor tú le puedes transmitir a otra persona? ¿Qué es lo que Dios te ha regalado? Ponme otra vez el versículo ese, por favor, Oscar. Quiero volver a recalcar esto, iglesia. En el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí entendemos esa parte? Digan: yo soy la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, en una colina que no puede esconderse. Tú y yo no nos podemos esconder. No nos podemos esconder. El recordatorio de hoy es esto. La Navidad es bonita, los arreglos, pero cuando tú mires luces navideñas, acuérdate que Jesús es la luz de tu vida. Y esa luz se reparte con todos los demás. Y la luz representa vida. Tú y yo no estamos muertos. Por eso dice en Efesios: hey, tú que duermes, levántate de entre los muertos. Y cuando eso dice así, porque hay personas apagadas, tristemente, en el pueblo de Dios, que son cristianos, que no quieren alumbrar, que solamente reciben pero no dan de lo que tú has recibido. Y es triste saber que hay cristianos que, gloria a Dios, y acá, pero somos egoístas y nos quedamos con lo que hemos recibido de bendición. No debemos de ser cristianos apagados. Somos cristianos encendidos, de apasionarnos de las cosas de Dios. Ese 2024 que viene, que tu vida espiritual y mi vida espiritual sea mejor que el 2023. Que ese 2024, que lo que tú tienes para dar, dalo. Ya sea material, monetario, de palabra, porque hemos recibido mucha palabra y esa palabra es luz para nuestras vidas, pero alguien ocupa luz en su vida también. Somos la luz del mundo, iglesia. Tenemos que entender esa parte. Somos la luz del mundo. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, y vino a dar luz a cada uno de nosotros, y tú y yo debemos de dar eso de regreso. No se te olvide la Navidad. Está bien que te den como 20 regalos y que comas jamón y puré de papa y todo bien, pero acuérdate, el mejor regalo que tú has recibido es a Cristo en tu vida, y la salvación que no merecíamos, pero en el amor de Dios Él nos la regala. Eso es lo que tú y yo debemos de compartir a otros. Amén, iglesia.